1996. Tuvo como formación académica licenciatura en Artes Visuales en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y también fue Graduate Sculpture Program Pratt Institute en Nueva York, y tiene la maestría en Artes Plásticas, especialización en escultura en Yale, Estados Unidos. En su trayectoria podemos observar que ha realizado diversas exposiciones personales y colectivas, en las que mencionaremos individuales en el Chelsea Art Museum en Nueva York, en la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá, Colombia, en el Museum of Contemporary Art en Sydney en 2003, y también ha trabajado performances que han tenido mucha resonancia internacional, con el Circo de Pulgas, que fue presentado en Escocia en 2000, en Australia y en otros países entre 1998 y 2000, en el Museo Georges Pompidou en París, y en la ciudad de Atlanta, en el Museo de Filadelfia y en el Museo de San Francisco, así como en la Casa de la Ópera de Sydney en el año 2000. Como premios y reconocimientos, mencionaremos que es representante de fue representante de Colombia en la Bienal de Venecia en 2003, primer lugar en la Jupiter's Art Award Gold Coast Art Gallery Australia en 2004, primer lugar en la segunda Bienal de Bogotá en 90, recibió la beca del Instituto Colombiano de Cultura en 93, la beca de la Yale University New Haven, Estados Unidos en 89-90, y su obra se encuentra en colecciones importantes como Daros Collection, Tate Gallery Londres, Miami Art Museum, Museum of Contemporary Art de San Diego, Museum of Contemporary Art en Sydney y la National Art Gallery. Gracias, Betsa, por tu introducción, y muchas gracias por invitarme. Gracias, Consuelo. Gracias, Lalia, por ayudarme a traducir mi charla. Llevo 25 años por fuera de Colombia, pero voy todos los años, sigo exhibiendo allá. Me considero artista latinoamericana a pesar de vivir en el exilio. Quiero advertir que mi charla tiene contenido sexual explícito y es para adultos. Podemos empezar con las imágenes. Yo voy directo al grano. Hace como 7 años empecé a investigar un tema que fue muy difícil de hacer público, y esta es la primera vez que lo estoy mostrando. Se llama, en inglés es "It's not size that matters, it is shape". El tamaño no es lo que importa, es la forma. Y se trata sobre la morfología de los genitales de los animales. ¿Y de dónde viene esta temática? Cuando yo hice la investigación para el Circo de las Pulgas, yo hice mucha investigación científica, porque yo soy autodidacta como cirquera, como de pulgas, cómo entrenar pulgas, y me tocó estudiar la anatomía, el comportamiento, la historia de las pulgas. Y una de las cosas que más me sorprendió, además de todas sus habilidades, que son muchas, era su sexualidad, que me intrigó mucho. Yo tenía 2 personajes en este proyecto. Yo era la reina de las pulgas y tenía capa plateada y andaba en bikini y presentaba el circo, pero el rol con que más me identifiqué era de la profesora Cardoso. Yo aquí veo una compañera mía del colegio de Colombia. Yo era la científica, me decían la científica desde que yo era chiquita, porque me fascinaba la ciencia, y pues nunca he dejado de estar fascinada, y tuve como excusa lo de las pulgas en meterme a conocer un ser que está en el borde de lo invisible. Además, una de las cosas que descubrí es que las pulgas tienen piojos. No, entonces es como hay un mundo y hay otro mundo y otro mundo. Y dicen, no, esto era un universo total, y yo me sentía como Dios. Yo era la reina. Yo decía, ¿cómo me perciben? ¿No? Que me ven, me sienten. Me sentían, claro, porque se atraían por mi calor, por mi respiración, la vibración de los golpes que yo hacía.
pues yo me sentía como Dios, porque pienso que sus ojos no podían ver algo tan grande como yo. Pero en fin, no dejemos decir, esa es otra historia. Pero cuando hice mi investigación encontré una cita que me fascinó y me intrigó muchísimo, y describía el acto de la copulación de la pulga, que dura muchas horas, pero lo que más les fascinaba y les intrigaba a los científicos era el aparato genital masculino. Ocupa 2/3 partes de su abdomen, tiene 2 penes enrollados y todo el proceso es muy sinuoso. Y decían que como ingeniería no se explicaban cómo funcionaba, pero que funcionaba, funcionaba. Aquí en esta se puede ver un poco la forma adentro de la pulga. Esa cita me intrigó muchísimo y dije, pero ¿qué tipo de científico se fascina tanto con eso? ¿Será un perverso? Bueno, la perversa soy yo. Empecé a investigar este tema hace 7 años, cuando decidí, bueno, ¿cuál es mi siguiente proyecto? Y dije, voy a ver si es solo la pulga que es interesante, o si hay más interesantes animales. Y por ejemplo empecé a encontrar imágenes, estas son imágenes del siglo XVIII de una ballena, pero vemos otra réplica ya censurada. Y encontré muchos actos de censura o de tabú cuando uno está investigando los genitales. Y pues viene de todo lo católico, ¿no? De la hoja de parra. Pero lo que descubrí también es que Linnaeus, el padre de la taxonomía, utilizó los órganos reproductivos de las flores para hacer un sistema de clasificación de las plantas. Entonces, cuando nosotros miramos las flores, ¿en qué pensamos? En belleza, en amor. No, son órganos sexuales y son macho y hembra, o hay plantas en que están separados, que hay flores macho y hay flores hembra, por ejemplo. Y de ahí viene a que los científicos se hayan puesto a mirar los órganos sexuales, no solamente, bueno, los especialistas en reproducción, pero también los taxonomistas que observan las formas. Entonces yo me dediqué a investigar esta parte secreta, la parte privada de los animales. Por ejemplo, estos son unos ácaros de Australia y como son tan chiquitos no pueden hacer disecciones, pero comparan la apertura genital y la apertura anal de las hembras o de los machos y toman notas y dicen tienen tantos pelitos y bueno, y así clasifican las distintas especies. Este es uno de los especímenes más espectaculares que he encontrado, que es el pene de un caracolito que vive en los manglares de Sydney y se llama Phalomedusa solida. Fue descubierto no hace mucho por una estudiante de la Universidad de Sydney, una posgraduada. Entre otras cosas, se me olvidó decirles que yo estoy haciendo un PhD en este tema en la Universidad de Sydney, porque durante 3, 4, 5 años estaba aplicando a becas del gobierno para hacer este proyecto, pero la palabra pene parecía tabú. Entonces decidí meterme en la academia, donde yo puedo hacer esto sin censura. Entonces esta es la Phalomedusa solida. Les quería contar que los caracoles son hermafroditas y hacen copulación mutua. Entonces, pero cuando yo miraba esto, yo estaba mirando más la parte formal. Yo decía, pero ¿por qué tanta complejidad? ¿Por qué es tan complejo? Y tienen que pensar, esto es así de grande, estos son imágenes de microscopio electrónico que me facilitaron en el Museo de Australia, que es el Museo de Historia Natural, y yo estoy trabajando allá con la microscopista y nos sentamos juntas a trabajar y hacer las imágenes de estos especímenes que tienen en su colección. Una cosa que querías contar, porque estábamos hablando de la violencia, ¿no?, sexual y el maltrato a las mujeres y bueno, todo esto. Hay mucho de agresión en la sexualidad en los animales y por ejemplo estos caracoles es muy común que se maltraten unos a otros y por ejemplo ellos
cuando hacen la penetración mutua, a veces se quedan atascados porque tienen un órgano, el órgano femenino se comprime y entonces no pueden soltarse y el uno o la una muerde el pene y lo corta para poderse separar, y eso tiene una palabra, se llama apofalación, hay una palabra para eso. Otra cosa muy interesante que descubrí es que tienen dardos. Ustedes se acuerdan de la historia de Cupido y la flecha. Bueno, existe. Están los caracolitos, se disparan unos a otros, son unos dardos duros de algo calcífero y transmiten algún químico o alguna sustancia que manipula la sexualidad del otro o de la otra. Y de alguna manera los científicos creen que es una manera de que sean más fértiles porque, entre otras cosas, hay dos órganos internos. Uno es el que guarda el esperma, se llama espermateca, o la bulsa copulatrix, que se come el semen y lo usa como nutrición. Entonces, con estos dardos hacen que sea más para fertilización que para comida. Esto es uno de mis diseños que estoy haciendo basados en estos dardos de amor, se llaman, y estos diseño en computador en 3D y luego van a ser impresos como objetos. Ahora estoy utilizando las últimas tecnologías de computación y de impresión en 3D para este proyecto. Este es el pene de un gorgojo de los granos, que realmente es agresivo y parece también muy complejo, y los científicos creen que sí es para maltratar a la hembra, y la hembra tiene un receptáculo que está acolchonado y hay toda una guerra entre él y ella en que ella se vuelve más acolchonada para protegerse y él se vuelve más agresivo. ¿Y por qué? ¿Por qué le interesa al macho maltratar a la hembra? No le interesa a él que ella procree sus hijos y eso. Bueno, tal vez no, porque hay mucha promiscuidad en las hembras. A lo largo de todo el reino animal, las hembras son promiscuas. El mito de que las hembras éramos castas y que los machos eran los que iban y desperdigaban sus espermatozoides y sus gametas en las hembras es un mito. Resulta que había un científico que hizo una investigación en las mosquitas drosófilas y las observó y dijo, sí, el macho copula muchas veces con todas y ellas no. Bueno, si hubiera quedado unas par de semanas más, el comportamiento hubiera cambiado y ellas con todos. Entonces, este es un mito. Hay muy pocas especies que es la excepción, que haya la monogamia. Entonces, a él le interesa de alguna manera que ella se muera, que ponga sus huevos y se muera para que no vaya a procrear los genes de otro macho. Es un poco aterrador. También encontré que los animales australianos tenían unos penes rarísimos. Este es el equidna, que es como un puercoespín. Y dije, será solo los australianos que son así, pero no, resulta que no. Aquí estos son ejemplos de mamíferos, pero no son muy estudiados por los taxonomistas, entonces no hay muchas imágenes ahí. Por ejemplo, encontré esta ilustración, pero los primates, por ejemplo, son los que están arriba. Hay mucha diversidad y los penes parece que evolucionan primero que otros caracteres. Entonces, lo primero que cambia en una especie posiblemente son los órganos reproductores, y Darwin había dicho eso, que él creía que ahí es donde comenzaba la variación. Este es una hembra araña, y ella o ellas, si pueden ver, tienen 2 vaginas y son muy complejas. Una cosa que se ha descubierto también es que las hembras hacen la copulación y la fertilización lo más difícil posible. Son como unos campos